Bueno, arrancamos con el análisis de hoy, que se mete de lleno en una de las grandes polémicas de la historia, ¿no? ¿Fue el Renacimiento una explosión de luz que acabó con 1000 años de oscuridad? ¿O fue simplemente el siguiente paso en una escalera que la Edad Media ya estaba construyendo? Es la pregunta del millón, la verdad. Totalmente. Y para explorarla tenemos sobre la mesa un contraste que es perfecto. Por un lado, un vistazo a la creatividad intelectual en el apogeo de la Edad Media. Basado en el cenit de la Edad Media. Exacto. Y por otro, una selección de textos de Peter Burke que diseccionan, todo el movimiento humanista en el Renacimiento. Perfecto. Así que nuestra misión es poner las pruebas sobre la mesa. Vamos a explorar cómo estas dos épocas se veían a sí mismas, cómo veían al ser humano y, sobre todo, cómo se relacionaban con el pasado. O con esto. Dale. Para empezar, creo que un punto clave, fundamental, es cómo veían a los antiguos, a los griegos y romanos. Sí. Hay una frase del siglo XII, de Bernardo de Chartres, que para mí lo resume todo de una forma increíble. A ver. Decía: somos enanos encaramados sobre los hombros de gigantes. Es una imagen potentísima. Y es que es brutal. Reconocen la grandeza del pasado, pero se ven a sí mismos más arriba, capaces de ver más lejos precisamente porque se apoyan en ellos. Hay una sensación de continuidad. Totalmente. Es una relación de reverencia, pero también de progreso. No sienten que el conocimiento se haya perdido para nada. Sienten que lo están continuando. Claro. Pero la gente del Renacimiento sentía todo lo contrario. Para ellos había una profunda distancia con la antigüedad, un abismo. Ah, mira. Veían la historia como un sándwich. Una gloriosa edad clásica, luego una larguísima y bárbara edad oscura en el medio. Y finalmente ellos, los modernos. Que tenían que arreglar el desastre, digamos. Exacto, que tenían la tarea de reconectar con ese pasado perdido. Es un cambio de mentalidad. O sea, es brutal. De estar en una escalera continua a encontrarse frente a un puente roto que hay que reconstruir. Tal cual. ¿Y por qué sentían que se había roto ese puente? ¿Qué había pasado, según ellos? Bueno, principalmente culpaban a dos cosas. La invasión de los bárbaros, que destruyó el Imperio Romano, y la corrupción del latín. La corrupción de la lengua. Sí, pero un humanista como Petrarca, el latín medieval era una jerga bárbara, una cosa que había perdido la elegancia y la precisión de Cicerón. Entiendo. Así que su objetivo no era simplemente usar el pasado como hacían los medievales, sino restaurarlo en su pureza original. Querían volver a hablar, escribir y pensar como los romanos. Y esa obsesión por la pureza del lenguaje debe haberlos llevado a analizar los textos de una manera completamente nueva. Precisamente. De ahí nace lo que hoy llamamos la crítica textual moderna. Ah. Humanistas como Poggio Bracciolini se dedicaban a cazar manuscritos antiguos por monasterios olvidados y al comparar distintas versiones de un mismo texto empezaron a notar Errores. alteraciones. Alteraciones. Frases que los copistas medievales habían añadido o cambiado a lo largo de los siglos. Dame un ejemplo que realmente demuestre el poder de esa nueva herramienta. El caso más espectacular es sin duda el de Lorenzo Valla en el siglo XV. Ok. Se enfrentó a un documento llamado La Donación de Constantino, que era básicamente el pilar legal sobre el que el papado justificaba su poder terrenal sobre gran parte de Italia. Un documento clave, entonces. Clave. Se suponía que el emperador Constantino se lo había cedido al papa en el siglo IV. Bueno, Valla analizó el latín del documento y demostró, sin lugar a dudas, que era una falsificación creada siglos después. Usó argumentos filológicos, o sea, señaló palabras y construcciones gramaticales que simplemente no existían en el latín del siglo IV. ¡Wow! Fue como usar un análisis de ADN en una escena del crimen. Con solo palabras, derribó un pilar del poder papal. Un momento. Pero si los medievales ya tenían a Aristóteles y la lógica, ¿por qué no llegaron a las mismas conclusiones que Valla? ¿Les faltaba la herramienta o les faltaba la intención de cuestionar esas verdades? Les faltaba la intención, y esa es la diferencia fundamental. Ah. Claro que analizaban textos. De hecho, el siglo XII vio una revolución intelectual con el redescubrimiento de las obras de Aristóteles. La lógica vieja y la lógica nueva. Exacto.
Primero las pocas que se conocían, la lógica vieja, y luego todo el corpus que llegó a través de traducciones árabes, la lógica nueva. Pero el objetivo era completamente distinto. ¿En qué sentido? El lema de San Anselmo era «creo para entender». Usaban la razón y la lógica aristotélica no para cuestionar la fe, sino para comprenderla mejor, para sistematizarla. Como la obra de Pedro Abelardo, Sic y non, sí y no, que ponía lado a lado citas contradictorias de la Biblia y los padres de la Iglesia. Exactamente. Pero Abelardo no hacía eso para decir, miren, se contradicen, esto está mal. Claro. Lo hacía para encontrar una armonía superior a través de la dialéctica. Su objetivo era resolver las aparentes contradicciones, no usarlas para dinamitar la autoridad del texto. Entiendo. Valle, en cambio, usó la filología como un arma para exponer una falsedad. La razón medieval construye un sistema. La crítica humanista, o mejor dicho, lo deconstruye, para encontrar la verdad original. Esa idea de analizar el lenguaje para descubrir una verdad oculta es fascinante. Y me hace pensar, si así analizaban los textos, ¿cómo se analizaban a sí mismos, al ser humano? Es la transición perfecta. Ambas épocas estaban profundamente interesadas en lo humano, pero el enfoque era radicalmente diferente. Ok. En la Edad Media, el interés por la condición humana estaba siempre enmarcado en la teología. Se trataba de entender el lugar del ser humano en el plan de salvación de Dios. El autoconocimiento era un camino hacia Dios. En cambio, los humanistas del Renacimiento buscaban entender la experiencia humana a través de los clásicos. Sí. Petrarca decía que conversaba con Cicerón y Tito Livio a través de sus escritos, y Maquiavelo no leía a los historiadores romanos por simple curiosidad. Los estudiaba para destilar lecciones prácticas sobre el poder. Totalmente. Es casi como si un CEO de hoy leyera biografías de generales romanos para encontrar estrategias que pueda aplicar en la sala de juntas. Es un uso del pasado increíblemente pragmático. Es un humanismo cívico, enfocado en cómo vivir y actuar en el mundo terrenal. Ya no es solo Cómo ser un buen ciudadano, un buen gobernante, un buen artista. La pregunta ya no es solo cómo salvo mi alma, sino también cómo puedo alcanzar la gloria y dejar una huella en este mundo. Pero, a ver, hay una advertencia importante acá. Sobre el individualismo, ¿no? En la Edad Media, aunque se valoraba a la persona, se buscaba siempre una forma normativa, un ideal dentro de una comunidad. Sí, y es un punto fundamental. Hay un ejemplo visual buenísimo. Una miniatura de un manuscrito, el Hortus Deliciarum, Ah, sí, la conozco. muestra a un grupo de monjas y, curiosamente, junto a cada una está escrito su nombre. Pero si miras sus caras, son todas prácticamente idénticas. El nombre las individualiza, pero el rostro genérico las une a su comunidad. Su identidad está definida por su pertenencia al grupo. De ser único o sobresalir se consideraba algo negativo, un acto de soberbia. Exactamente. La humildad era una virtud cardinal. El ideal no era destacar, sino cumplir tu rol dentro del orden divino a la perfección. La fama, en el sentido renacentista de gloria personal, era vista con muchísima sospecha. Claro. Es un contraste enorme con alguien como el artista Benvenuto Cellini en el siglo XVI, que escribe su autobiografía básicamente para que nadie olvide jamás lo genial y único que fue. Una locura. Eso habría sido impensable 200 años antes. Y aún así, Burke matiza esa idea de que el Renacimiento fue el descubrimiento del individuo para todo el mundo. No es cierto. Sí, y es un punto crucial. Él insiste en que el humanismo renacentista fue un movimiento de una élite, minoritaria y urbana. O sea, Eruditos, artistas, banqueros, príncipes. El campesino promedio de la Toscana no estaba precisamente leyendo a Platón en griego ni debatiendo sobre la virtud cívica. Su mundo, sus creencias y su día a día seguían siendo, en gran medida, medievales. la revolución estaba ocurriendo en la cima de la pirámide social. Exacto. Lo que nos lleva a otra pregunta clave. ¿Dónde ocurrían estas revoluciones? ¿Cuáles eran los centros neurálgicos del pensamiento en cada época? Para la Edad Media parece haber una evolución muy clara. Clarísima. Se pasa de las escuelas monásticas, más aisladas y centradas en la vida contemplativa, a las escuelas catedralicias, que surgen en el corazón de las ciudades. Y de ahí el gran salto.
La aparición de la universidad. París se convirtió en la capital indiscutible de la teología y la filosofía, y Bolonia en la meca del derecho. Y esa estructura de las universidades no cambió todo. Es clave. Crearon un sistema, una institución formal para el conocimiento. Lo institucionalizaron todo. De repente, tenías un currículo, facultades, exámenes, grados académicos. Esto creó una nueva clase social, la del intelectual profesional. Claro. Y produjeron herramientas que estandarizaron el saber. En Bolonia, un monje llamado Graciano compiló y armonizó siglos de derecho canónico en una obra, el Decretum, que se convirtió en el libro de texto por excelencia. ¿Y en París? Pedro Lombardo hizo lo mismo con la teología en sus sentencias. Por primera vez, un estudiante en París, Oxford o Salamanca podía estar estudiando exactamente el mismo texto. Y en el Renacimiento las universidades perdieron importancia, porque figuras como Copérnico o Vesalio, que revolucionaron la ciencia, fueron a estudiar universidades italianas. No la perdieron, para nada, pero dejaron de tener el monopolio del saber. Ah, ok. Las universidades siguieron siendo centros importantísimos, pero el Renacimiento introdujo nuevos escenarios. El más importante fue la corte del príncipe. El conocimiento ya no era solo dominio de clérigos y profesores. Ahora era también... Un símbolo de estatus y poder para los gobernantes. Piensas en los Medici en Florencia, por ejemplo. O en figuras como Isabel de Este, la marquesa de Mantua. Ella no era una académica, pero usó su poder y su fortuna para reunir una de las colecciones de arte más espectaculares de su tiempo. Encargando obras. A Mantegna, a Perugino, el mecenazgo se convirtió en un motor cultural tan potente como la universidad. A ver si entiendo bien. Entonces podríamos decir que la difusión en la Edad Media es más institucional. Sí, más estructurada, a través de la iglesia, las universidades. Mientras que en el Renacimiento se vuelve más dinámica. Y quizás más caótica. Mucho más. Sigue las rutas del dinero, las ambiciones políticas y los viajes de los artistas. Pero ojo, con un matiz. A ver. No es que en la Edad Media no hubiera movimiento. Piensa en los eruditos irlandeses viajando por toda Europa siglos antes. La diferencia es el motor de esa difusión. Que en un caso es... principalmente institucional religioso. En el otro se suma con muchísima fuerza el capital, el prestigio de los príncipes y la ambición personal. Y a veces, como mencionabas, esa difusión era completamente accidental, producto del caos. El ejemplo perfecto es la invasión de Italia por el rey francés Carlos VIII en 1494. Desde un punto de vista político fue un desastre, pero expuso a toda la nobleza francesa que viajaba con el ejército al lujo, al arte y a la sofisticación del Renacimiento italiano. Volvieron a Francia deslumbrados, me imagino. Totalmente, queriendo replicar lo que habían visto. Y el resultado fue la construcción de los espectaculares castillos de Loira, como Chambord. Ah, claro. Que son una fusión de la estructura de un castillo medieval francés con la decoración y la simetría renacentista italiana. Las ideas viajaron, literalmente, en los vagones de un ejército invasor. Entonces, si juntamos todas las piezas, lo que estamos viendo no es solo un cambio de método, sino un cambio fundamental en la autoconfianza humana, ¿no? Sí, totalmente. La Edad Media se ve a sí misma como una continuación, necesitando la autoridad del pasado para validarse. El Renacimiento, en cambio, se siente lo suficientemente audaz como para juzgar, criticar y corregir ese mismo pasado. Es un cambio psicológico masivo. Lo que es fascinante aquí es que no es un simple reemplazo. El Renacimiento no surge de la nada. Claro. El concepto mismo de un Renacimiento del siglo XII nos demuestra que la Edad Media no fue una época estática. Fue un periodo increíblemente creativo que sentó las bases institucionales, como las universidades, y desarrolló las herramientas lógicas sobre las que en parte se construiría el Renacimiento. No se puede entender el individualismo de Petrarca sin entender primero el interés por el autoconocimiento de Abelardo. Uno es la evolución del otro. Lo que nos devuelve a la pregunta inicial. No parece haber una respuesta fácil de ruptura o continuidad. Es más bien una aceleración, un cambio de dirección sobre una base que ya existía. Exacto. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que queda abierta. A ver. Ambas revoluciones intelectuales fueron impulsadas por élites muy específicas.
teólogos y maestros en las universidades medievales, humanistas y artistas en las cortes renacentistas. La pregunta crucial es, ¿en qué medida y sobre todo cuándo estos profundos cambios afectaron realmente la vida y la mentalidad de la persona promedio, del campesino en su campo o del artesano en su taller? ¿Cuándo bajó al llano? Exacto. Cuando esta nueva forma de pensar dejó de ser un diálogo entre unos pocos para transformar verdaderamente a la sociedad en su conjunto.